Hola, ¿qué tal, Paulo? Un ¿Cómo gusto estar anda con mi vos en el compañera de programa en este tele? viernes. Bien, yo creo que un poquito mejor que vos que tenés que madrugar más después del programa de los domingos. Exacto. Cuento Terminamos a las una 10. situación. Estábamos planteando esto y vamos a llamar a Mariel. Digo, chicos, miren que Mariel se olvidó el teléfono del canal anoche. Digo, por esta incomunicada, pero ya lo recuperamos. No, sí, no, sí, pobre. Fue mi marido a buscarlo cuando llegué y me di cuenta. Vos sabés que yo a veces lo puse en la cartera y como ya el auto me toma el camino de memoria, ni siquiera, digamos, como no lo miré. Si a veces yo pongo el WhatsApp para ver cómo llegar a un lugar. Claro, y a esa Entonces, hora que salimos, que no hay cuando nadie. llegué, cené, claro, dije, bueno, llegué, cené y recién ahí dije, voy a agarrar el teléfono, pero bueno, yo ya estaba medio cansado, fue mi marido a buscarlo, lo tengo, lo recuperé, viste que hoy, Paulo, Es la el vida. teléfono es un elemento de trabajo tan importante que no Todo. podía arrancar el lunes sin Obvio. el teléfono, así que me hizo Todo el está ahí. favor, porque yo ya estaba cansada, y bueno, por suerte lo pude recuperar porque lo tenía muy amablemente la gente de seguridad. Exacto. Mariel, ¿qué recordás de aquellos tiempos cuando empezaron a trabajar, a investigar, a tener en las manos Sí. un material, me imagino, súper calentísimo en épocas donde se hablaba de personajes de mucho poder, ¿no? Totalmente, y ahí hay dos personajes que quiero recordar que fueron los disparadores de la investigación que hicimos con un equipo, ¿no? Uno fue una primera cámara oculta que había hecho Nacho Otero con la Nata, una charla que tuvieron con Fariña, en la cual él empezó a revelar un montón de estas cosas que después incluso fue dando más detalles, muchos más detalles que se fueron corroborando por la justicia, porque Leonardo Fariña se convirtió en colaborador, pero hay que recordar que para ser colaborador, para que ellos decían que era todo guionado, Sí, después la justicia, para que te acepten ese rol, tiene que comprobar que lo que vos decís es verdad. claro, claro. O sea, entonces la justicia corroboró gran parte de todas esas revelaciones de Leonardo Fariña en esa primera conversación, antes de que el programa estuviera al aire, con Jorge Lanate, Nacho Otero, y después hubo una entrevista con Federico Láscar, en la cual estuvo nuestro colega también en A24, Nico Viñaski. Claro, Estos exacto. fueron Otro dos personaje muy elementos. fuerte. Claro, disparadores, porque lo que hizo el Ascar es confirmar mucho lo que había hecho Fariña y contar, el Ascar era el dueño de la financiera SGI, conocida por la gente como La Rosadita. Claro. ¿Por qué La Rosadita? Porque era en ese edificio en Puerto Madero, cerca de la Casa Rosada, donde iban muchos funcionarios del kirchnerismo. Por eso el nombre de La Rosadita. Uno empieza a rememorar, ¿no? Como situaciones que ya como damos por hecho La Rosadita, pero ¿por qué el nombre? Digamos, porque se conocía el movimiento de funcionarios que iban ahí por temas de, bueno, no está corroborado, pero quizás para temas de dinero, o envío de dinero a otros lados, o manejos de dinero en negro. Claro, claro. El Ascar contó que la gente de Lázaro Báez, puntualmente él había mencionado al contador Pérez Gadín, que es uno de los condenados en esta causa, Mm, lo voy a decir en concreto para sintetizarlo, lo apretaron para quedarse con la financiera. ¿Por qué? Porque Lázaro necesitaba una financiera por la cantidad de dinero en negro que tenía y para claro. poder sacarlo al Propia. exterior. Claro. Una cantidad de Propia, dinero. exacto. ¿Y qué crees que Porque pasó vos pensás, con Fariña, Mariel? Porque un personaje muy particular. En algún momento rompe los medios, cuenta una historia, se mediatiza a él demasiado, pero ¿qué fue? ¿Una protección, una autoprotección que se hizo? ¿Qué hizo Fariña? yo creo que él tuvo un acceso muy rápido porque él fue un hombre de confianza de Lázaro Báez. O Mm, sea, obviamente Fariña es hábil, muy hábil. Hábil, él dice, en términos económicos, él decía que lo asesoraba en cómo hacer inversiones, en cómo montar, quedarse con una empresa, comprar una empresa. Es hábil, es inteligente, y me parece que tuvo en un momento dado de venir de un origen más humilde, un crecimiento, un acceso al poder, al dinero, que lo encegueció. En ese contexto, ¿vos te acordás que sucedió lo del casamiento con con Karina Karina Jelinek, claro, Jelinek? claro, claro. Que le pagó uno de los empresarios que tiene que presentarse hoy en Comodoro Pi. Molinari, ¿no? Eh,
Juan Carlos Molinari, sí, porque está condenado con la resolución de la Corte rechazando los recursos, quedó firme su condena a 3 años y 3 meses de prisión, que era como un personaje que había quedado un poquito más al costado, y es uno de los que se tiene que presentar hoy porque nunca estuvo preso. Claro, El claro. otro es Fabián Rossi, que la gente lo debe recordar. Por Iliana, Porque está claro, condenado exactamente. por el ex marido de Iliana Calabro. Yo me acuerdo cuando comenzamos a trabajar en el programa, porque eso fue el arranque de ese año de PPT, del 2013, que yo lo tuve que ir, yo fui una de las que lo fui a esperar a la salida de la casa para preguntarle cuando él salía en su auto de la cochera, para preguntarle, y él se puso muy nervioso, no supo qué ¿Qué responder. responder? Aparte se lo ve, Eh, Mariel, Javier, ¿cómo te va? Se lo ve también en los videos de la Rosadita contando guita. Claro, él decía que era Y un Exactamente. y moviendo los bolsos. Dicen que era un cadete, ¿no? Él dice. Que era muy pesado, ¿te acordás que no Ella lo podían fue levantar? Era su explicación, que él solo hacía unos trámites, era Mirá. un cadete y en realidad figuraba como apoderado Exacto. en los documentos que después se pudieron rescatar en la causa. Él figuraba como apoderado para abrir, por ejemplo, cuentas en Suiza a las cuales Lázaro llevó el dinero, giró el dinero usando SGI. O sea, era mucho más que un apoderado. Y era el hombre que también tenía la conexión con Panamá. Claro. Él viajaba mucho a Panamá. Él viajaba De hecho, mucho, exactamente. Liliana Calabró decía siempre que ella sabía que viajaba a Panamá, pero creía que eran por negocios lícitos, ¿no? Claro, sin saber el origen. ¿Cómo se vivía sin saber esos en tiempos? lo que estaba involucrado. Más allá de la figura tan fuerte de Jorge Lanata, de la fuerza del programa que cuando salió con esto rompió todos los niveles de rating, ¿cómo lo vivían? ¿Podían investigar con tranquilidad, Mariel, o fue todo muy riesgoso? Sí, no, pudimos, yo creo que fue como una sinergia que se dio, quiero mencionar al resto del equipo, además de Nico, Nachotero, Luciana Geuna y Rodrigo Alegre del equipo inicial, digamos, después se fueron sumando otros. Y la verdad es que Gastón Cabaña también está en la producción, porque fue algo muy loco, porque a medida que empezamos a encontrarnos con más material, porque después empezamos a hablar con fuentes, nosotros conseguimos, por ejemplo, documentos que después la justicia los incorporó, pero accedimos a documentación. Lo que nos pasó es que fuentes nos empezaron a contactar. Algo que se da no siempre en el periodismo, pero empezó a crecer y a tomar una dimensión que todos aquellos que quizás habían participado colateralmente, se habían enterado o eran piezas sueltas, empezaron a aportar para ese rompecabezas. Claro. De aquel que decía, bueno, Lázaro Báez se manejaba así en Santa Cruz, compró esta empresa, se quedó con Canqui Costilla, que era una constructora muy tradicional allá. Sí. Después pasó aquel episodio que ayer lo mostramos en las imágenes de A24, la famosa bodega Sí, que mandó construir, que la negaban, y ¿te Lázaro Báez acordás? invitó Claro. a periodistas a que la visiten. Entonces de pronto hablamos con el arquitecto que había, digamos, que había construido o que le había construido la casa donde había una bóveda. Empezamos a acceder a fuentes que con una condición, en muchos casos de los de récord, nos empezaron a aportar piezas faltantes. Por eso fue una investigación a un punto que creció de una manera, que nosotros seguimos con ese tema a lo largo de varios meses en el programa. Sí, una Yo creo contundencia, que claro. me parece que no sé, no ninguno sintió miedo, no, eso que el kirchnerismo siempre tuvo un... Y además de modo de digamos, fue un agradecimiento, trato le difícil con le los construyó medios. el mausoleo a Néstor Kirchner. Sí, bueno, pero dicen que no se conocen. Con ¿viste? mármol. Sí. No, pero se conocen, pero Bueno. salen de la bóveda todos juntos, una foto abrazados aérea. prácticamente. Varias. Hay una foto aérea que es muy impresionante, porque vos ves el cementerio de Río Gallegos, que es un cementerio sencillo, con tumbas chiquitas, porque no tiene ni siquiera grandes bóvedas familiares, y está el mausoleo en el medio que es gigantesco, o sea, se destaca de tal manera sobre el resto de las tumbas que llama la atención, ¿no? Y eso lo pagó Lázaro Báez, ¿no? Como un agradecimiento a su amigo. Lázaro Báez se consideraba amigo de Néstor Kirchner. Hay que decir que era más bien, empezó como un empleado de Néstor Kirchner y después, Néstor Kirchner murió, pero todo indicaba que actuaba en muchos casos como testaferro, más allá de haber manejado él o haber incrementado su fortuna. La sospecha era que, digamos, manejaba dinero que habría pertenecido a Néstor Kirchner. Exactamente. Mariel, querida, gracias por recordar todo esto con nosotros. Te mando un beso grande en tiempos donde Gracias por el instan a llamado. odiar a los periodistas. Los periodistas han tenido
momentos, muchos, determinantes en causas que han cambiado la lógica de corrupción del país, y vos formaste parte de ese equipo histórico Muchas en la ruta gracias. del dinero. Te mando un beso grande. Un beso grande para vos y el equipo. Que estés Chao. muy bien, ¿eh? La señora Mariel Fitzpatrick, a propósito de la ruta del dinero.